Audiencia y el equipo de Ocana siempre a la orden. Pues sí, estamos frente a un escenario, digamos que de alguna manera sorpresivo, ¿no? Tiene sus connotaciones. Esta elección ha sido la más corta de todas las que, al menos desde la vuelta a la democracia, hemos vivido, con eventos trágicos como el asesinato de Fernando Villavicencio, que cambió, trastocó totalmente cualquier cálculo, proyección, medición, pero también trastocó toda la estrategia política que hasta el momento se venía desarrollando, estrategia de comunicación política. A algunos les resulta incómodo utilizar el término marketing, bueno, vamos a hablar de comunicación política. El otro tema que sin duda fue otro punto de inflexión, y usted lo sabe, es el debate, que siendo un elemento, desde mi punto de vista, clave, importante para la democracia, con todas sus limitaciones, con todos sus defectos de formatos, de organización, se convierte en un elemento que permite al ciudadano, al menos conocer quiénes son los candidatos, escuchar algunos, muy cortos, sus planteamientos, muy corto el espacio que hay, pero que en esta vez puso en la mesa de la familia ecuatoriana el tema político durante la última semana. Eso creo que de alguna manera es un paso adelante. El que un debate de estas características, con sus limitaciones, haya cambiado el tablero político, es también una muestra de que el ciudadano sí tiene puntos de referencia claves para tomar una decisión. Que allí lo que priman son ideas fuerza, imagen, es cierto. Pero si es que no hubiese habido el debate político, el ciudadano no hubiera podido comparar de manera algo objetiva a sus candidatos y las propuestas de ellos. Entonces, con la ausencia de Fernando Villavicencio, que les favorece. Yo creo que porque nadie sabe si hubiese brillado o no. Claro, pero son las dos opciones. Digamos que ahí tenemos una probabilidad del 50-50. 50-50, sí. para ser justos, porque, claro, si fuéramos poco más fanáticos diríamos Fernando los barría. Pero siendo objetivos, ¿no?, así, centrados, maduros, entonces diríamos, noten ustedes que nos quedó 50-50 la duda. Así es. Que pudo haber brillado, otros que seguramente, incluso hay gente sensata que dice, saben que no hubiese brillado mucho porque ese no era el escenario para Fernando. Fernando necesitaba otras condiciones. Y por un detalle, el voto de Fernando Villavicencio es un voto de contraposición a un movimiento político, a un personaje político. Y en el debate, los hubiese arrinconado, ¿no? Pero sí los hubiese arrinconado muy probablemente. Uno a uno, ¿no? Pero leyendo los resultados, de alguna manera, la sorpresa se da por una persona o a favor de una persona que sale de esa disputa, que se desmarca de la posición anti o pro. Ese es o los dos, bueno, pero uno de ellos, el que termina en segunda vuelta, destaca precisamente porque no asume una posición en esa dicotomía, porque su mensaje resulta, aunque incompleto, fresco. Y porque él se muestra, estamos diciendo porque tendremos que comprobar que lo sea, pero se muestra bastante solvente en sus argumentos. Y la ciudadanía hasta ese momento no le había prestado la suficiente atención. En el debate terminan destacando quienes se enfocan en ciertas necesidades claves en este momento, como el tema de la seguridad, y por eso Jean Topic terminó como uno de los más destacados en el debate, y un Noboa que, teniendo también una propuesta para la seguridad, se fundamenta en otro elemento, que es el asunto del empleo. Podemos, ya que usted está ahí, podemos entrar rapidísimo, así, pero rapidísimo, uno a uno de los puestos más estelares, que serían 4. Los 4 o quinto. Destacados, o digamos que los que hay que tener en cuenta en su desempeño durante el debate. Es que da pena verlo a Otito, que ya habíamos aprendido a decir su apellido correctamente. Cuando aprendimos el apellido, nos cambiaron el personaje. A mí me dijo que 99% lo decía bien.
Vamos a conversar con el candidato Otto Sanas Horner. Está bien, dijo 99%, dijo que por ahí algún acento me faltó. Entonces, este hombre, quinto afuera, pero con una votación que no hay quinto baja, inesperada, pero cuando estuvo segundo. Enormes expectativas. A ver, explique por qué. Porque su campaña básicamente no generó ninguna diferencia clave, ningún punto altísimo. No había una peculiaridad. No había, era un discurso bastante plano, enfocado en 3 temas que no se dijeron con fuerza y que constantemente caía en la forma tradicional de comunicar su propuesta. Bastante plano. Muy tibio, ¿no? Esa es, creo que la palabra en el argot popular más adecuada. Un discurso y una presencia totalmente tibia en una campaña en donde el ciudadano pedía soluciones contundentes contra un problema que pone en riesgo la vida, que es, usted sabe, el tema de inseguridad. Entonces, yo creo que ese fue el gran error. Otto Sonnenhorst había estado segundo durante buena parte de la campaña en la intención de voto y al no generar ninguna emoción particular, porque lamentablemente en Latinoamérica seguimos votando por emociones y eso esta vez es otra ratificación de aquello. Entonces, sin generar emociones no se puede captar primero atención y luego decisión. Claro, es decir, mi ley en la Argentina, si no tuviese esa forma de comunicar esa lo que dice, vehemencia con la que dice las cosas, no fuera el favorito y la creatividad con la que lo hace. Claro, ¿no? Entonces hay un estilo. Así es. Ese es un estilo innegable ahí que es propio, ¿no? Y este candidato particularmente no generaba ese tipo de emociones, ni a favor ni en contra, quizá. Entonces pasaba desapercibido. Le digo eso y lo dejo constancia a usted porque es particularmente usted es el técnico en esto. Y yo conversé con el doctor Tapia, de la manera más sutil le hice notar de que el discurso así, él se empeña en mantenerlo como es y es correcto. Porque es su estilo. Porque es su estilo. Pero, y por eso mismo él ha garantizado que no estará más allá de esta asamblea. Lo dijo, lo escuché ayer aquí en Claro, sí. Claro, lo confirmó y es cierto, porque con ese discurso así tan sutil, así como él mismo, es verdad. En este mundo latino, emociones. No, o sea, ahí hay otros factores que inciden. Está bien para Alemania, En un momento clave en el que se convirtió el debate, donde se iba a definir el resultado final porque estaban muy cercanos en la intención de voto, había que generar esa diferencia. Había que generar una emoción en particular. Y 2 personas lo lograron. El tercero que creo que... vamos por el cuarto. Sí, el cuarto, yo miro a abrir... Es que ya si nos fuimos al quinto, regresemos. Vamos al cuarto. Hagamos una regresión mejor. Entonces... Jan Topic. Jan Topic. Que fue el ganador del discurso, de alguna manera, perdón, ganador del debate. Ganador del debate. Con su discurso, enfocado absolutamente en el tema que más le duele en este momento al ciudadano, que es pero no al ciudadano de Loja, solo que se vaya con el doctor Saraguro, porque el doctor Saraguro dijo, vea, no aguantamos la violencia. ¿Cómo es el nombre del doctor Saraguro? El doctor Víctor Saraguro dijo, vean señores, aquí ya no se aguanta la violencia, uno se va a una cafetería aquí en Loja y al descuido le meten una puñalada, entonces salimos ahí con el puñal ahí y seguimos dando. Y yo nunca había oído eso, ¿no? Entonces resulta que en Loja pues es... Y que en muchos otros sectores la percepción sobre la violencia era menor. Claro, entonces ahora, ¿de qué está hablando esto? Sí había un acierto en ese sentido y de hecho le significó una subida en la intención de voto. Ahora, lo que no puede dejarse de lado es otros temas trascendentales, por ejemplo, la generación de empleo. Y no se puede hablar de salud, de lactancia materna, con un discurso de seguridad. El ciudadano sí hizo esa diferencia. Claro. Ahora, otra cosa es que haya destacado. Ninguno de los candidatos podría hacer profundidad en un debate con ese modelo, ¿no? con ese formato. Pero sí hubieron personas que, al no esperar
mucho la ciudadanía, como el caso de Noboa, sorprendieron por su cierto nivel de solvencia. Pero ¿ya pasamos del tercero? Sí, de Topic. De Topic. ¿Se quedó Topic entonces porque el tema de seguridad es insuficiente. Mucho segmentó, ¿no? Y porque había muchas cosas de por medio, ¿no? Había gente que pensaba que podrían haber una alianza o cierta coalición entre él y el correísmo. Y el correísmo, exacto. Y la remató más cuando horas antes de las elecciones, de la votación, se pega a las 9 de la noche. Es impresionante. Un discurso... No sé, economista, usted tiene más información que... Ni Fernando se le ocurrió, o sea, a Fernando no se le ocurrió decirle lo que él le dijo. Y tal vez no lo había hecho de esa manera a esa hora. Pero a nadie se le ocurre, o sea, rematar así la campaña. Ese, evidentemente, y no hay que ser un experto para ello, significaba un grado de desesperación. Claramente. Ellos tenían números. Todos hablan, y aquí estuvo un ex candidato, que denosta el tema de las encuestas, dice que no se deberían hacer, pero que las hace. Pero que las hace. Yo lo saludo, yo lo voy a llamar por su las nombre, había ex hecho. candidato, Nosotros las hicimos, José dijo. Bolívar Castillo. Él dice que no le gustan las encuestas, pero que sí las hace. ¿No le gustan cuando no le favorece o qué? Seguramente, ¿no? Pero a veces incluso no le gustaban cuando le favorecían por poco, cuando las encuestas decían que iba a ganar con un margen corto, tampoco le gustaba. Tampoco quería más. Pero bueno, es parte de la característica de ese tipo de política, ¿no? Pero a lo que vamos es que todos utilizaban mediciones. Y recuerde usted que Jan Topic decía que tenía la mayor tecnología para realizar encuestas. Y tenía su propia encuestadora. Pero de hecho lo tuvo. Y lo midieron. Y lo midieron. Y seguramente por eso la actuación del día anterior a las elecciones, del sábado a las 9 de la noche, cuando ya se dieron cuenta de que su propuesta no le iba a alcanzar para llegar al segundo lugar. Y entonces había que tomar una acción radical, entre comillas, equivocada al final de las cuentas. Bueno, ocurrieron dos circunstancias, dos incidentes, hechos que, estamos de acuerdo, economista, cambiaron todo. Cambiaron todo. La muerte de Fernando y el debate. Así es. Eso lo convulsionó al ambiente político. Absolutamente. Ahora, el debate fue incluso más importante, con el perdón y el respeto que tengo para la gente que votó por Fernando Villavicencio, por su lista, y también atendiendo a una tradición casi, ese de la solidaridad de los ecuatorianos, esa parte de nuestra idiosincrasia, que tiende a solidarizarse, encuentra el espacio y expresa esa solidaridad. En este caso, con el voto para su candidatura presidencial, que hasta ese momento tenía un cuarto y quinto lugar, y que llega a tener el tercer lugar con un adicional muy importante, arrastrando una cantidad que en este momento creo que llega a 30 asambleístas de ese movimiento político. Ese es un asunto muy, muy interesante, pero sabemos que es consecuencia, en buena parte, no digo que todo, pero en buena parte, cuando lo decimos en buena parte, es porque somos buenas gentes. La verdad... El ecuatoriano es solidario. O sea, por eso, pero lo decimos en buena parte, porque, o sea, les damos méritos a los demás. Es que hasta antes de su fallecimiento, él estaba en un cuarto lugar, ya, de acuerdo a las mediciones. Ya. Entonces... Sí, pero si incidía mucho el debate, y a él le iba extraordinariamente bien el debate, podría pasar al tercero, al segundo quizás. Al segundo quizá. Por eso no olvidemos estos dos factores que son preponderantes en este proceso electoral. Y es clave, incluso para la constitución de la Asamblea Nacional. Exactamente. Por eso es impredecible, podríamos decir. Fue impredecible. Ahora, el que sí era predecible, para el que sí había que prepararse, para el que había que tener toda la artillería pesada lista, era el debate. Era el debate. Con o sin Fernando Villavicencio, el debate se iba a generar. Sí, por eso Bolívar Armijo se preparó bien, porque sabía lo que se le venía. Pero fue evidente quiénes se prepararon y quiénes no, o quiénes lo hicieron mal. Pero, por ejemplo, Yacu Pérez.
Para ir en hablando del debate. Evidentemente, un candidato sin preparación para el debate, con algunas ideas que terminó utilizando mal. Ideas sueltas. Así es. Y lamentablemente toda su campaña se llevó casi de la misma manera que en las campañas anteriores, con el mismo tono inclusive, cuando la gente en los análisis cualitativos nos decía que lo que se necesita es alguien con la fuerza, con la contundencia, como para enfrentar precisamente la inseguridad. Economista, el populismo tiene su acogida en el país, tiene su raigambre. Este país se volvió populista en todos los rincones de la tierra. Pero hubo un momento, como en estas elecciones, en donde el país estaba un poco asustado por todo lo que estaba ocurriendo, aunque a nosotros no nos pase, porque para mí me preocupa el infernal, porque ya no es celestial, es un infernal invierno que hay en Arabia Saudita, por ejemplo. Me preocupa lo de Chile. Entonces nosotros no nos clavaban la puñalada en la cafetería, como dice el doctor Víctor Sarabur, pero sí nos preocupaba lo que estaba pasando en Durán, en Guayaquil, en Manabí, en Esmeraldas, ¿no? Entonces estamos preocupados por eso, y Yacubay habla de boli, juega boli en todos los barrios. ¿Qué le parece a usted eso? Una total desubicación de parte del candidato. Y aunque quiso utilizar el tema del humor para poner una cascarita en términos coloquiales al candidato que estaba destacando hasta ese momento en el debate, lo utilizó mal, lo hizo mal. Eso es una muestra de no preparar el discurso. Y eso que le tuvo compasión y le dijo, vea, hablemos. Le colocó en bandeja de plata la posibilidad de destacar en ese evento que era clave. Y al contrario, él terminó, digamos que con un perfil muy bajo, producto de los memes que ya son parte de nuestra cultura política, hay que decirlo. Muy bien. Y luego regresamos al tema de la inversión en redes, que son inversiones internacionales. Y muy importantes. Son muy importantes, pero que tampoco dieron resultado, como usted lo dice. No solo. No. Muy bien. Entonces, Yacu Pérez. Entonces, Yacu, Sausnauer, Topic, y regresamos ahora sí a Cristian. A la primera. Cristian tiene 10, 12 horas de campaña. Cristian Zurita, sí. No se ha visto en la historia democrática de este país un acontecimiento de esa naturaleza. Creo que ni en Colombia, no sé con cuántos días Gaviria no sé con cuántos días entró a la campaña. Sí, pero creo que fue más de una semana. Exactamente, entonces, mucho más. No es comparable. Aquí no es comparable, debe ser un hecho sin precedentes, 12 horas de campaña. El sentimiento, doctor, la solidaridad, el sumarse a una causa, que en ese caso era la muerte de su líder, el ciudadano adicional a los que ya eran militantes, se sumó casi que naturalmente a esa causa. Y la promesa que ellos hicieron de cumplir con el plan de Fernando, porque luego Fernando, aunque ya no estaba presente, era parte de la campaña, ¿no? Era realmente el candidato, incluso en la papeleta, hablando pragmáticamente, ¿no? Iba a estar presente y estuvo presente en el discurso de Zurita, en lo poco que pudo hacer. Claro, pero de todas maneras, por el hecho de estar en Loja era un punto aparte. Por supuesto. Porque y aquí, vivo o muerto, ganaba. Y ganó. Así es. Vivo o muerto, ganaba. Aquí se sabe si hubo mucha gente economista. Ayúdenos con este análisis, que de repente tiene mejores datos técnicos. Hubo gente que decía, no sé, ¿para qué voy a votar por un muerto? Ya no está Fernando, ya no voto. Otros pudieron haber dicho, no, ahora voto con más razón por Fernando como un homenaje, como un tributo a su valía, a su vida, a su familia. El voto del duelo. El voto del duelo. ¿Pudo haberse dado esos dos aspectos o no? Sin duda, ¿ya? Los dos. Ahora, fue mayoritario el tema del duelo con el candidato y con su partido, su movimiento político. Con su propuesta también, digamos así. Pero sí, había aquí una consigna aquí. Pero ya tenía él el primer lugar en Loja. Ya lo tenía. Ellos iban a sacar una excelente votación para presidente de la República. Para presidente. Que hay que decir que los números
solo los ponían en el cuarto o quinto lugar, peleando el cuarto escaño en la elección de asambleístas no, aquí en Loja. Por eso le dije, hablemos de Loja, Ese fenómeno ocurrió tal como usted lo describe, ¿no? Impulsa la candidatura presidencial de Zurita, el nombre y el fallecimiento de Fernando, y luego todas sus candidaturas a asambleístas, en todas las provincias. Remontaron. Aunque hayan entrado o no, subieron. Claro, exactamente. Definitivamente. Claro. Este evento exacerba ese sentimiento, que además creo yo que es positivo, ¿no? Pero que termina hablando de temas políticos, siendo también parte de ese, y lo voy a decir de la mejor manera posible, que se tome esto de la mejor manera, el populismo sentimental, porque también es parte porque no hay un razonamiento político muy fuerte detrás de eso, ¿no? Es un voto de duelo. No tenga miedo en decirlo, porque no hay uno solo que no haya incurrido. Si quiere le describimos a los tres el enorme condumio populista que hay en los tres primeros lugares. Hágame el favor. Y nuestra democracia desde que volvimos. Hágame el favor, doctor. Entonces, si quiere entramos rápido al candidato Novoa, que pasa la segunda vuelta. Decimos, antes de que él nazca, en el vientre de su madre ya estaba repartiendo colchones, comiditas, avena, y regalando medicina. Y es muy correcto lo que usted dice, porque sus resultados no son solo el resultado de su campaña, sino de la campaña de sus padres durante 5 o 6 elecciones previas. Recuerde usted, algunos de los memes decían, Alvarito, te fallé 5 veces, pero a tu hijo no le voy a fallar. Es una forma de expresión que puede ser... Trabajaron para su hijo, y al hijo lo formaron para ello. Como decía mi amigo Ambateño, desde Chesnito lo formaron para eso, pues lo mandaron a Harvard. Es un hombre que además ha vivido 6 campañas previas. Pero se las sabe todas. Sí, claro. Se las sabe todas. No es un improvisado, tampoco en la campaña. En campaña. En campaña. Hizo una plataforma calladito, sus padres le hacían. Le fabricaron todo esto y ahí lo tienen. Y populismo purito. No es que Alvarito hizo campaña 5 veces con los discursos más eminentes. No lo hizo. Lo hizo en base a Alvarito, 5 campañas a punta de colchones, a punta de medicinas, a punta de cuáquer, a punta de brigadas médicas. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Populismo. Como lo quieran, dádivas, filantropía, lo que quieran. Filantropía no, creo, porque la filantropía no tiene intereses de vuelta, ¿no? Es decir, no es que yo te doy esto para que tú me des. Ese es como, la filantropía es lo que decía el nazareno, ¿no? Si alguien me invita a comer una cena, para que yo también lo invite la próxima cena, porque él tiene y yo tengo, entonces no hay ningún acto de solidaridad, de filantropía, de generosidad. Pero si le invitas a un pobre, a sabiendas que nunca te va a invitar nada, entonces ahí, pues que a mí me invitan sanamente, pues es que yo nunca los voy a invitar. Entonces, así funciona el mundo. Entonces, populismo purito en todos los candidatos. Ahora, hay una gran diferencia entre la forma, los modos de Álvaro Novoa y lo que presenta Daniel Novoa. Ya, pues es más reencauchado. y también hay que decir que aparenta estar mejor preparado para la contienda política. Está mejor preparado. Así es. Tiene una formación además. Eso ya es otro punto. Así es. Y yo creo que realmente él ni siquiera esperaba en estas elecciones llegar a un papel tan estelar. Él ya estaba lo en la formación. Esa parte sí me la sé, economista, que algún rato lo contaremos. ¿Qué venía haciendo el hombre? Así es. Ya lo contaremos. Entonces nos pasamos al primer lugar, porque el tiempo nos apremia. Sí. Es perentorio aquí. A ver, Luisa González se presenta con gafas. Luego ya impactada, después de la muerte de Fernando Villavicencio, toda esa tienda política definitivamente se desmoralizó. Yo creo que de alguna manera les impactó fuertemente el evento, ¿no? No se le puede endilgar de ninguna manera la muerte de Fernando Villavicencio a esa tienda política. En el análisis frío incluso creo que los perjudicó,
Pero los afectó. Claro. Evidentemente. Entonces, yo creo que allí algunos ciudadanos que iban o estaban en intención de votar por Revolución Ciudadana cambiaron de parecer. Y en el otro evento clave, que es el debate, ella solo hizo alusión a la añoranza, a la nostalgia de un gobierno que en realidad, si lo comparamos con la inoperancia del actual, tiene muchas cosas positivas. Sí, pero tampoco podemos comparar 10 años con año y medio. Por supuesto. Entonces hay factores, hay cosas que es así. Nos equivocamos cruelmente y se acabó. Pero nunca hay que... Todo es legítimo. Se equivocaron con Lazo. Sí, pero también nos equivocamos con Correa. Votamos por Correa, yo voté por Correa. Así es. Yo voté por Correa, yo voté por Lazo. Y de los dos estoy arrepentido. ¿Cuál es el problema? Así es, y estamos en democracia. Estamos en democracia. Denos una razón, motívenos para cambiar de opinión. Y fíjese que seguimos refiriéndonos a Correa. Claro, seguimos comparando entre Lazo y Correa. Es que estuvo mucho tiempo en el poder. Pero además, porque la candidata, lo único que nos trajo es a la mente el gobierno de Rafael Correa, que tuvo muchos aciertos, también muchos desaciertos. Pero la candidata pierde personalidad, pierde peso su nombre, cuando solo invoca a Rafael Correa y su gobierno. Y hay mucha gente que quiere salir de esa dicotomía, que está cansada de esa rivalidad a ciegas, y que a lo mejor por eso optó por alguien que se mostró bastante neutro, fuera de esa disputa. Sí. Porque el voto de Fernando Villavicencio también es un voto totalmente opuesto al correísmo. Daniel Noboa se desmarca de aquello, con un discurso bastante plano también, incompleto quizá en cuanto a propuestas de solución, pero fresco. Estratégico. Efectivamente. Y que hace que el ciudadano que ya no quiere, que no le gusta ese clivaje de blanco o negro, de verde o azul, pues encuentra en él la opción para salir de aquello. No creo que sea absolutamente racional, pero hay mucha gente que por emoción quiere terminar con el tema. O sea, es que en política todo es marketing. Y usted dijo, digamos, otro nombre. Estrategia, digamos. Créame, economista, a mí que me fascina la gramática, aunque no soy un imberbe en estas cosas, pero qué lindo. A mí me encantaría hablar, escribir como hacen los filólogos, que todos lo saben. Qué bonito. No hay que tenerle miedo al término, no es más que un eufemismo. Así es. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Es marketing, es una ciencia, además, es una ciencia. ¿O no es una ciencia? Y aunque a algunos incomode, está presente, se hace... Economista, ¿las encuestas son una ciencia o no? Por supuesto, de una ciencia? Y parte esencial de las ciencias sociales. Entonces, ¿por qué cada una tiene un resultado y otras otro resultado? Sí, es una ciencia. Porque es diferente muchas veces la metodología, refiriéndonos al tema técnico. Esa podría ser una razón técnica, pero usted sabe que en comunicación política se pueden manejar las cifras. Yo no entiendo entonces por qué ahora nadie critica las encuestas de la empresa de Topic que lo ponían en segundo lugar. ¿Por qué no sucede eso? ¿Pero por qué? Pero es que ese es el problema. Si la encuesta es científica, entonces todas deberían arrojar el mismo resultado. Un asunto tan elemental que nos enseñaban, no sé si era en la escuela o en el colegio. La fórmula química del agua es H2O. Pero resulta que esa fórmula química es en Loja, en el Ecuador, en el Japón, en la China, en Arabia Saudita. Entonces es ciencia en todo lado. Así es. Entonces, ¿cómo es que las encuestas, depende de quién las haga? Y por eso vienen y lo ofenden a usted cuando hace sus encuestas y dicen, está comprado para hacerse. ¿Cómo? ¿Dónde se ha visto? Se supone. Bueno, hay gente que sigue llorando. Yo felicito a los demócratas que ya salieron a reconocer a 1 o 2 horas su derrota. Exacto. Pero hay gente que
que definitivamente no está preparada para la política y que sigue quejando por una derrota y adjudicando la responsabilidad a terceros. Le imputan su derrota a otros, o sea, buscando culpables. Hay gente que definitivamente no son demócratas, lo demócrata que quisiéramos en nuestros políticos. Mire el señor Sonnenholzner. No había pasado creo que hora y media y él reconocía de forma digna. Bueno, fue el primero en protestar. Dijo que no, que sí, que no. Arregló seguido, le hicieron, oye, cejón, cejas de telaraña, como le decía el chavo a don Ramón. Di lo contrario, porque así no falta un metido ahí que asesora mal. Porque ese supuesto. Es el problema de los políticos, que tienen asesores que se creen muy inteligentes. El círculo rojo. Es el círculo rojo. Entonces ese círculo, oye, protesta. Pues el otro dijo, no seas menso, reconoce dignamente porque estás perdido. De acuerdo, salió, ahí está. Como corresponde. Como corresponde. Luego salió Topic. ¿Y aceptó? Y luego sale incluso y le ofrece el apoyo. Bueno, así con esto vamos a terminar. Si el único aliado de los candidatos organizados es Armijos para la candidata que está en primer lugar y el resto no son sus aliados, uno puede colegir fácilmente que irán esa votación necesariamente al candidato Noboa, ¿o no? De ninguna manera. De ninguna manera, muy bien. Todavía estamos iniciando la segunda vuelta, la campaña de cara a la segunda vuelta. Es que nadie cante victoria. Así es, todavía no puede decirse que está definido nada. Primero, porque... Pero en principio sí, economista. Vamos, en los cálculos de ciertos políticos, de ciertos ciudadanos que son afines a cierta tendencia, puede que sí. Es un deseo de algunas personas, es un anhelo. Pero hay líneas también. Hay ciertos comportamientos y ciertos signos que obviamente nos dirían, por ejemplo, que la votación de Fernando Villavicencio es muy difícil que vaya a favor de Luisa González. Exactamente. Exacto. Eso ya no hay por dónde perder. Eso es muy difícil de que Eso es muy difícil. Pero el resto todavía está en veremos. ¿Sí? Aunque el líder haya dicho que va a respaldar determinada candidatura, usted sabe que el 100% de los votos no son endosables. No. Habrá un grupo de gente que se vaya, otro que esperará la propuesta. Hay que decir que Revolución Ciudadana tiene en su equipo una capacidad de comunicación política de mucha experiencia, altísima, que es posible que ellos están acostumbrados a manejar campañas políticas duras, complicadas, y en eso han ganado mucho expertise. Tienen mucho tiempo, ¿cierto? Sí, claro. Tiene mucho tiempo. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de la contienda. Ya, ahora, muy bien. Que el ciudadano, en buena parte, puede estar en disposición de cambiar de ese pro y anti correísmo por una opción nueva, eso es también probable. Los candidatos son nuevos. Sus organizaciones políticas de ninguno de los dos son nuevas. No. De hecho, una de las dudas que yo tengo en el comentario que le pasaba y que está en nuestras redes sociales, sí, lo he leído, es el tema del equipo con el que, si es que ganase Daniel Noboa, el equipo con el que vaya a gobernar, y no me refiero al equipo de ministros, me refiero a la estructura esa que se necesita de más de 2,000 personas a nivel nacional para ocupar puestos claves y ejecutar las estrategias que el gobierno o las políticas que el gobierno vaya o desee implementar. Claro, ahí va a haber un asunto que es tan facilito, pero lamentablemente nadie lo quiere ver. No es científico. No. Es un tema nada más de callejero, así. Si usted ve en Loja y la gente ve, dice, mira quién está liderando las campañas de ¿cómo es? Daniel. Daniel Noboa. De Daniel. No, yo no, me abro. Eso pasa, o sea, hay gente que empieza a hacerle tanto daño que son deleznables, pero son sin escrúpulos, audaces, que empiezan a asomar a liderar para que los tomen en cuenta y para asaltarlo al poder. Entonces la gente de bien dice, no, yo de mi parte ahí ya no me meto. Es ahí cuando empiezan a perder. Por eso es que usted dice de la manera más correcta, no todo está dicho. Pero eso que pasa en Loja
resulta que pasa exactamente en Cañar, porque no tenía una estructura política, pasa en Tulcán, en muchas y pasa en el territorio ecuatorial. Dice, mira, este hombre no tiene... ¿Y quiénes están ya? Los mismos de siempre, los más descalificados, los más censurados. Entonces yo no voy. Es ahí donde pueden garantizarle el triunfo, en realidad, dice, mejor yo me voy con estos que son malos conocidos, que los malos conocidos que también están acá, pero estos oportunistas, por lo menos estos son organizados, y comienzan a hacer elucubraciones. Ese es un factor, por ejemplo, que va a influir. No digo que sea totalmente determinante, pero no es un tema, claro. Eso sí, lo sabemos ya por experiencia y no por la ciencia con la que ustedes manejan. Exactamente. El otro tema es, ¿quién es exactamente Daniel Noboa? Porque aunque haya tenido un despunte en el debate y luego en la votación final, no sabemos realmente quién es Daniel Noboa. Recién vamos a conocer un poco más de él durante la campaña que está en marcha, ¿no? Y allí también podrían haber fortalezas y debilidades como persona, como candidato. Y eso también va a influir en la votación final. Pero si ya vimos que una muerte súbita, deplorable, de Fernando, querido amigo, trastocó todo el ambiente. ¿Quién dice que otro acontecimiento no pueda también convulsionar las cosas? Porque en política nada está dicho. Porque el comportamiento del pueblo obedece a emociones. Es indecible. Así es. Y así ha sido a lo largo de la historia democrática. Indecible. Gracias, economista. Muy agradecido a usted. Qué extraordinaria, interesante la información